Lo que muchos no comprendieron de Jack Sparrow es que detrás de su carisma y humor se esconde alguien vulnerable. Su vida estuvo marcada por traiciones que lo llevaron a no confiar en nadie, a mentir y a robar como una estrategia para sobrevivir. Sí, es un criminal, pero los oficiales que lo persiguen, ¿acaso no lo son? La verdadera historia de Jack y el resto de los piratas transforma el significado de héroe y villano. ¿Qué simboliza ser un pirata en tu vida? La pequeña Elizabeth está fascinada con los piratas. Norrington, un oficial naval, le asegura que son viles y despreciables y que siempre obtienen lo que merecen: la horca. Algo llama la atención de Elizabeth. Hay un muchacho en el agua. La tripulación se apresura a rescatarlo cuando notan que un barco se está consumiendo en llamas. El gobernador, padre de Elizabeth, comenta que seguramente fue un accidente de pólvora, pero Gibbs sabe lo que los demás no se atreverían a admitir: esto ha sido obra de piratas. Elizabeth cuida al muchacho, quien le revela su nombre, Will Turner, antes de volver a caer inconsciente. Nota que Will lleva algo en el cuello, una moneda de oro con una calavera grabada. Will es un pirata. Norrington se acerca y ella rápidamente esconde la moneda y el secreto que acaba de descubrir. Nadie, ni el propio Will, conocerá sus orígenes. A lo lejos, Elizabeth distingue un barco de velas negras alejándose de la destrucción. Una bandera pirata ondea triunfante. ¿O eso creen? Lo que muchos no saben es que esta historia, lejos de ser pura ficción, está basada en hechos históricos. Se desarrolla en Port Royal, una de las ciudades más importantes durante la edad de oro de la piratería. Así es, los piratas no son solo mitos ni personajes ficticios, realmente existieron y muchas de las historias sobre sus saqueos, su estilo de vida y su reputación son ciertas. Sin embargo, muchas de estas historias han sido mal interpretadas. Así analizaré a los piratas centrándome en uno de sus representantes más emblemáticos, Jack Sparrow. Examinaré sus comportamientos, decisiones y las circunstancias que pudieron haberlo llevado a vivir entre la mentira, la trampa y el crimen. Puede que este análisis cambie por completo tu perspectiva y te haga ver a los piratas no como criminales necesariamente, sino como héroes incomprendidos de su tiempo, tal vez. Contrario a lo que muchos creen, los piratas no comenzaron como simples ladrones, sino como marineros trabajando por encargo de la reina Isabel I. Ella les asignó la tarea de atacar y apoderarse de las riquezas de su mayor enemigo. En unos momentos te cuento más sobre esto. Elizabeth despierta sobresaltada. Ahora es una joven hermosa. Se levanta de la cama y abre un cajón secreto. Aún conserva la moneda que encontró en Will. Se la pone al cuello cuando alguien toca la puerta. Es su padre, quien le entrega un vestido especial. Quiere que lo use en la ceremonia de promoción de Norrington, quien ahora será comodoro. Le insinúa que Norrington está interesado en casarse con ella. Elizabeth intenta responder, pero el vestido, demasiado ajustado, apenas la deja hablar. El gobernador recibe la visita de Will Turner. Elizabeth baja por las escaleras y Will queda hipnotizado. Ella está emocionada de verlo. Le dice que acaba de soñar con el día en que se conocieron. Él se sonroja y la trata con la distancia propia de su posición social. Él es solo un herrero, mientras que ella es la hija del gobernador. Esto irrita a Elizabeth, quien deseaba más cercanía. Mientras se aleja con su padre, Will la observa claramente enamorado. Mientras tanto, en el mar, el capitán Jack Sparrow navega con una actitud imponente, aunque en realidad solo maneja un pequeño bote que, al llegar al puerto, se hunde por completo. Un oficial le pide su nombre para registrarlo, pero Jack le ofrece un soborno para evitar decírselo. Cuando el oficial se da la vuelta, el pirata le arrebata un saquito de monedas. Está claro que para Jack las reglas y la moralidad son solo formalidades innecesarias. Desde que Jack pisa tierra, la película establece el conflicto central: los oficiales del gobierno contra los piratas. A simple vista parece claro quiénes son los buenos y quiénes los malos, especialmente cuando en cuestión de segundos Jack comete un robo. Sin embargo, al mirar más de cerca, notamos que antes de que Jack robara, el oficial ya había aceptado un soborno. Esto nos muestra que ambas partes son deshonestas e inmorales, pero con una diferencia clave: una finge ser la defensora de la ley y la moral, mientras que la otra no intenta ocultar lo que es. Esto plantea dos preguntas interesantes. ¿Qué sería más respetable para la gente? ¿Alguien que oculta su deshonestidad o alguien que la asume abiertamente? ¿Y es la legalidad lo mismo que la moralidad? Jack es detenido por otros guardias. Intenta distraerlos hablándoles de barcos y velocidad. Dice que hay uno más veloz que cualquiera de la flota real: el Perla Negra. Uno de los guardias se ríe, pues sabe que solo se trata de un mito. Un barco con velas negras, una tripulación demoníaca y un capitán tan malévolo que el mismo infierno lo regresó. No obstante, el otro le asegura haberlo visto. El pirata aprovecha la discusión para subir a un barco de la flota real, el Interceptor. Los guardias lo persiguen y le exigen saber su propósito. Él confiesa que pretende robar una nave y buscar gente en la isla Tortuga para asaltar y robar todo lo que se le dé la gana. Los guardias ya no saben si creerle o no. Este pirata es más astuto de lo que pensaban. Durante la ceremonia, Elizabeth comienza a sentirse mal. El vestido la aprieta demasiado. Norrington la aparta del resto y le confiesa que desea casarse con ella. Elizabeth le dice que no puede respirar y el comodoro
Comodoro piensa que es por nervios, pero la chica se desmaya y cae al mar. Cuando la moneda de oro que lleva en su cuello toca el agua, el mundo se sacude y el viento cambia su curso. Jack observa a la chica caer y al notar que ninguno de los oficiales planea salvarla, toma la decisión de rescatarla él mismo, a pesar de que esto podría exponerlo a ser capturado por las autoridades. Durante una ceremonia llena de oficiales del gobierno, los supuestos representantes de lo correcto, legal y moral, surge una situación en la que alguien necesita su ayuda, pero ninguno de ellos actúa para rescatarla. Irónicamente, el único que interviene es el pirata Jack Sparrow, quien es perseguido por la ley por supuestamente ser inmoral y criminal. Más allá de hacer una crítica a la hipocresía de las autoridades, la película parece utilizar el concepto de legalidad como una metáfora de la hipocresía de la sociedad en general. Te explico por qué. En todas las sociedades existe un conjunto de valores y normas que definen lo que se considera normal o aceptable. En sociología a esto se le llama hegemonía. Si sigues estas normas, estás actuando conforme a lo que es legal en términos sociales. Pero si no te ajustas a estas reglas sociales, a esa hegemonía, eres etiquetado como un desviado, alguien deficiente o incluso como una amenaza para la sociedad. En este sentido, los piratas son el símbolo perfecto de los desviados o criminales sociales, individuos que no se ajustan a las normas, que viven bajo sus propias reglas y son perseguidos por aquellos que se consideran las autoridades de lo que es legal o aceptable. Pero como hemos visto, ser un desviado no los convierte automáticamente en malas personas. En esta situación, el pirata fue el único que actuó de manera honorable. Así llegamos a otra pregunta interesante. En una sociedad que valora más las apariencias que el bienestar de los demás, ¿ser un desviado es realmente algo malo? ¿Quién es más respetable para los demás? ¿El que encaja en una sociedad injusta o el que es criminalizado por ser diferente? Jack observa el collar de Elizabeth y se queda congelado. Viejos recuerdos comienzan a atormentarlo. Le pregunta de dónde consiguió el collar, pero ella no alcanza a responder. Los guardias rodean y amenazan a Jack. Elizabeth lo defiende y le implora a Norrington que no aprisione a quien le salvó la vida. En eso, Norrington reconoce al pirata. Se trata de Jack Sparrow, pero este lo corrige. Capitán Jack Sparrow. ¿Por qué le importa tanto ser llamado capitán? En unos momentos analizaremos la respuesta. Le confiscan el arma, la espada y la brújula, que misteriosamente no apunta al norte. Norrington le dice que es el peor pirata del que han escuchado, pero Jack se complace en que al menos hayan oído hablar de él. Elizabeth protesta. Pirata o no, Jack la salvó, no pueden condenarlo. Jack aprovecha el momento para tomarla de rehén y exigir que le devuelvan sus cosas. Logra escapar y salirse con la suya. Se oculta en un taller del pueblo donde se encuentra con Will Turner. Este lo reconoce como el pirata que amenazó a Elizabeth y lo reta a un duelo. Pelean con sus espadas hasta que Jack se harta y decide sacar su pistola. Will le dice que ha roto las reglas y este se justifica diciendo: soy un pirata. Aunque hace trampa, no intenta ocultarlo ni pretende justificar sus acciones bajo una falsa moralidad como otros intentan hacerlo. Jack engaña a la gente, sí, pero nunca sobre quién es él. Llegan los guardias, arrestan a Jack y lo encierran en prisión. En su cuarto, Elizabeth le cuenta a la mucama sobre lo difícil que fue su día. El comodoro le propuso matrimonio. Parece que el encuentro con el pirata es la menor de sus preocupaciones. Durante la noche, la neblina envuelve al pueblo. Se acerca un barco de velas negras y comienza a atacar a cañonazos. Jack lo reconoce de inmediato. Es el Perla Negra. Sus piratas invaden el pueblo. Saquean, roban, incendian y aterrorizan a la población. Buscan a Elizabeth, pues ella tiene algo que les pertenece y que los llama: la moneda de oro. Cuando la encuentran, ella rápidamente demanda un parley. Según el código pirata, deben llevarla con su capitán sin hacerle daño. En el puerto, Will lucha contra los piratas. Ve que se llevan a Elizabeth, pero recibe un golpe y se desmaya. Como mencioné antes, los piratas de Inglaterra no comenzaron como simples ladrones. Fue la reina Isabel I quien les dio la orden de atacar y robar. Te explico por qué. Cuando Isabel subió al trono, España, su gran rival, estaba acumulando una enorme riqueza y poder gracias a la colonización de América. España estaba saqueando las riquezas del Imperio Azteca en México y del Inca en Perú. Se llevaron todo lo que pudieron: oro, plata, piedras preciosas y otros productos valiosos. Además, explotaron minas gigantescas como las de Potosí en Bolivia y Zacatecas en México, de donde extraían toneladas de plata. Todo este botín llegaba a España en barcos, consolidándola como el imperio más rico y poderoso de Europa. Esto para nada le convenía a Isabel ni a Inglaterra, pero atacar directamente a España habría significado iniciar una guerra. Entonces Isabel encontró una solución. Contrató marineros privados llamados corsarios, a quienes les da una licencia oficial para atacar barcos enemigos, principalmente españoles. Básicamente era piratería con el respaldo del gobierno. Sin embargo, cuando Inglaterra y España firmaron un acuerdo de paz, los corsarios dejaron de ser útiles para los intereses ingleses, por lo que muchos marineros se quedaron sin trabajo ni medios para sobrevivir. Ante esto, decidieron continuar haciendo lo que mejor sabían: atacar barcos. Pero sin la licencia oficial del gobierno, lo que antes era premiado, ahora se consideraba un delito. Así los corsarios
empresarios se convirtieron en piratas ilegales. El gobierno, que antes los había celebrado, empezó a verlos como una amenaza. Ahora los criminalizaban, perseguían y encarcelaban. Esto nos lleva al tema central de esta historia. Si tanto el gobierno como los piratas actuaban de manera similar, ¿por qué unos son celebrados y otros condenados? ¿Qué convierte a alguien en un criminal? ¿Sus acciones o quién las juzga? En la prisión, un par de piratas del Perla Negra encuentran a Jack. La última vez que lo vieron estaba solo, desterrado en una isla sin manera de escapar, y parece que su fortuna no ha cambiado. Intentan ahorcarlo y la luz de la luna revela su verdadera condición. Son solo esqueletos. No están vivos, pero tampoco enteramente muertos. Jack confirma los rumores. La maldición que cayó sobre el Perla Negra es real. Elizabeth es llevada al legendario barco y presentada ante el capitán Barbosa. Ella sabe que lo que busca es la moneda de oro. Le dice que si no se van de Port Royal, su ciudad lanzará la moneda al mar. Barbosa le pregunta su nombre. Ella prefiere mentir y rápidamente responde: Elizabeth Turner, usando el nombre de Will. Los piratas murmuran, pues reconocen el apellido. Barbosa acepta el trato, toma el oro y promete no volver nunca más a esa ciudad. Sin embargo, al cumplir la promesa, Elizabeth se da cuenta de su error. Su regreso no había sido acordado. Y así, el Perla Negra navega con ella a bordo. Cuando Will despierta, corre a avisarle a Norrington que la chica ha sido capturada, pero únicamente es rechazado. Norrington le recuerda que él no es militar, solo un simple herrero. Así Will decide visitar a Jack. Le ofrece un trato. Lo liberará de la prisión si Jack lo lleva al Perla Negra para rescatar a Elizabeth. Jack lo mira fijamente y le pregunta su nombre. Al escuchar William Turner, sabe que está frente a la solución que tanto buscaba y acepta el trato. Logran robar el Interceptor, la nave más rápida de toda la flota militar. Jack le revela a Will que él conocía a su padre. Quizás sea una de las únicas personas que lo conocía como William Turner y no como Bootstrap Bill. Le dice que era un buen hombre y un buen pirata. Will se enfurece y lo niega. Su padre no era un pirata, sino un comerciante. Jack le dice que la sangre de pirata corre por sus venas, así que algún día tendrá que aceptarlo. Llegan a la isla Tortuga, un hervidero de piratas, alcohol y crimen. Jack encuentra a Gibbs, un viejo amigo. Si recuerdas, Gibbs es el mismo marinero que años atrás formaba parte de la tripulación de Norrington cuando Elizabeth era solo una niña y ahora se ha convertido en pirata. Este detalle no es menor, ya que refuerza una de las temáticas principales y refleja una realidad histórica. En una sociedad que favorecía a los ricos y dejaba a los pobres sin opciones, muchos se vieron obligados a recurrir a la piratería. La época dorada de la piratería no surgió por casualidad. Coincidió con un tiempo de grandes desigualdades donde la aristocracia concentraba casi toda la riqueza y el resto de la población vivía en pobreza extrema. Mientras los ricos disfrutaban de lujos, los campesinos eran expulsados de sus tierras, los marineros soportaban trabajos agotadores con salarios miserables y los no tenían ninguna posibilidad de libertad. En este contexto, la piratería ofrecía algo que el sistema les había negado: una oportunidad de mejorar su vida. No solo les daba acceso a riquezas que antes estaban fuera de su alcance, sino también libertad. A diferencia de la sociedad donde vivían explotación, las tripulaciones piratas se organizaban de manera más igualitaria, donde las decisiones importantes se tomaban en grupo y el botín se repartía de forma justa. Esto nos lleva a una gran paradoja. Los piratas nacieron en condiciones injustas, en un sistema que nunca hizo nada por ayudarlos ni aliviar su situación, y para sobrevivir se vieron obligados a salir de las normas y de la legalidad. Sin embargo, al hacerlo, ese mismo sistema que los había abandonado los criminalizó y castigó. Esto plantea una pregunta interesante: ¿quién es el verdadero criminal? ¿Aquel que teniendo riqueza y oportunidades los acapara para sí, o quien solo intenta sobrevivir después de que le despojaron de todo? Los piratas entonces parecen surgir del sistema, parecen ser el resultado inevitable de una estructura desigual e indiferente. Esto para nada es una justificación para sus crímenes, por supuesto que no, pero sí una reflexión sobre cómo las desigualdades muchas veces crean las mismas conductas que luego el sistema se apresura a condenar. Los piratas en este sentido parecen ser un síntoma de una estructura patológica que produce a estos monstruos. Jack le hace una propuesta a Gibbs. Quiere recuperar el Perla Negra y necesita su ayuda. Gibbs pregunta por qué cree que Barbosa le devolvería la nave, y Jack dice que la balanza está de su lado. Cuenta con el hijo de Bootstrap Bill. Planea ofrecerle a Will a cambio del barco. Gibbs acepta la oferta y promete conseguir más ayuda. ¿Por qué Jack está tan obsesionado con el Perla Negra? ¿Qué significa este barco para él? Lo veremos más adelante. Mientras tanto, en el Perla Negra le avisan a Elizabeth que cenará con el capitán. Ella se niega, pero no tiene opción. Barbosa le revela que la moneda de oro que llevaba en su cuello es oro azteca, que los nativos le entregaron a Hernán Cortés a cambio de que dejara de masacrar a los pueblos nativos. Cortés aceptó el tesoro, pero no cumplió su promesa. Entonces los dioses de los nativos maldijeron el oro. Cualquier mortal que robe, incluso una sola pieza del tesoro, sufrirá por toda la eternidad. Los tripulantes del Perla Negra
Negra lo aprendieron a la mala. Ahora son víctimas de la maldición. Y la única manera de revertirla es reunir todo el oro robado y la sangre derramada. Y ahí es donde entra Elizabeth. Ella intenta defenderse y lo apuñala, pero no sirve de nada. La luna sale y revela que Barbosa no está vivo. Todos y cada uno de los miembros de la tripulación son esqueletos, atrapados en un estado de limbo, incapaces de descansar hasta que su maldición sea levantada. Es mejor que Elizabeth comience a creer en las historias de fantasmas porque ahora se encuentra en una. Jack y su nueva tripulación emprenden el viaje. En secreto, Gibbs le revela a Will que Jack fue el capitán original del Perla Negra. Él deseaba encontrar el legendario tesoro de Hernán Cortés, pero su tripulación lo traicionó. Lo abandonaron en una isla desierta, dejándolo con solo una pistola y una bala. Pero contra todo pronóstico, Jack escapó. Nadie sabe exactamente cómo, pero lo logró. Desde entonces guarda esa única bala para su mayor traidor, el capitán Barbosa, su antiguo segundo al mando, quien lideró la rebelión en su contra. Jack fue traicionado por quienes más debería haber podido confiar. Esto lo ha dejado en una situación extremadamente vulnerable, completamente solo, sin apoyo y en un entorno hostil. Con esto entendemos que él ha estado viviendo en modo de supervivencia. Sus mentiras, engaños y crímenes no son simples elecciones en el vacío, sino mecanismos de defensa para protegerse a sí mismo. No actúa así porque sea inherentemente malo, ni por falta de empatía, sino porque es la única manera que ha encontrado para salir adelante. En su realidad, la supervivencia no depende de la honestidad, sino de la capacidad de aprovechar cada oportunidad y de mantenerse siempre un paso adelante. Por el contrario, si intentara seguir las reglas, decir siempre la verdad o actuar de manera completamente legal, probablemente no habría logrado mantenerse con vida. Pero si vamos un paso más allá, podemos ver que en el mundo pirata, las mentiras, los crímenes y las traiciones no son excepciones, son la norma. Es un entorno donde todos luchan por sobrevivir y la confianza es un lujo que nadie puede darse. Dicho todo esto, Jack no es un villano, sino alguien que actúa según las reglas de su mundo, del lugar en el que se crió. Por lo tanto, no creo que podamos juzgar a Jack con nuestros estándares morales o los del Comodoro Norrington, porque Jack no creció en la misma sociedad ni bajo los mismos valores que nosotros o que Norrington. Su contexto fue radicalmente diferente. En este sentido, deja de parecer justo medir a alguien según normas que nunca formaron parte de su realidad. En cambio, si lo evaluáramos bajo las reglas de su propio mundo, Jack no solo sería un gran pirata, sino probablemente uno de los más morales dentro de ese sistema. Finalmente llegan al lugar donde se encuentra el tesoro. Observan a Barbosa y a los demás entregar la última pieza de oro que faltaba. Derraman sangre en la palma de la mano de Elizabeth y esperan revertir la maldición. Pero por alguna razón, nada sucede. Barbosa cuestiona a Elizabeth y ella confiesa que mintió. Su verdadero apellido no es Turner. Mientras los piratas discuten, Will encuentra a Elizabeth. Ella toma una pieza del oro y ambos escapan al barco, aunque dejan a Jack atrás. Will le pregunta por qué le dijo a Barbosa que su apellido era Turner. Ella no se atreve a confesarle sus verdaderos sentimientos. Prefiere revelarle el secreto que ha guardado desde el día en que lo conoció, la moneda de oro azteca que llevaba en su cuello. Esto confirma lo que Jack le había advertido. Will es el hijo de Bootstrap Bill. La sangre pirata corre por sus venas y ahora Barbosa la necesita para romper la maldición. Barbosa y su tripulación atacan el Interceptor y recuperan la última pieza de oro azteca. Sin embargo, Will todavía tiene algo que Barbosa no: su vida. Will amenaza con dispararse y evitar que su sangre rompa la maldición. Ante esta amenaza, Barbosa accede a liberar a Elizabeth y la deja atrapada junto a Jack en la misma isla desierta donde lo había abandonado antes. Elizabeth le exige a Jack que encuentre una forma de escapar. Le recuerda las leyendas que ha escuchado sobre él. Ha burlado oficiales, saqueado pueblos enteros e incluso escapado de la muerte. Si alguien puede sacarlos de ahí, debería ser él. Sin embargo, Jack admite que la última vez que escapó de esa isla no fue gracias a algo impresionante o astuto que haya hecho. Simplemente tuvo suerte. Unos traficantes de ron estaban pasando por la zona y lo rescataron. Elizabeth, decepcionada, se da cuenta de que Jack no es un héroe ingenioso, sino solo un pirata borracho. Resignados, ambos comienzan a beber ron y cantar canciones para pasar el tiempo. Cuando Jack despierta, descubre que Elizabeth ha incendiado todo: comida, palmas, cajas y, lo más importante, el ron. Lo hizo para crear una señal de humo, convencida de que su padre y Norrington lo rescatarán. Jack duda de su plan, pero para su sorpresa, funciona. Los oficiales llegan y los rescatan, pero se niegan a ayudar a Will, ya que ahora es considerado un pirata. Elizabeth insiste y, desesperada, le pide a Norrington que lo haga como regalo de bodas, aceptando finalmente casarse con él. Ante esto, Norrington no puede negarse. Con sus tropas se dirige a rescatar a Will, llevando a Jack consigo para que lo ayude en las negociaciones. Mientras tanto, Will está atrapado en el Perla Negra. Uno de los tripulantes le cuenta que conoció a su padre, Bootstrap Bill. Después de que Barbosa y la tripulación traicionaran a Jack, Bootstrap se opuso. Dijo que el Perla Negra merecía la maldición y por eso envió una de las monedas con su hijo. Como castigo, lo
lo amarraron a un mástil y lo hundieron en el fondo del mar. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Barbosa lleva a Will de regreso al tesoro y cuando están a punto de romper la maldición, Jack aparece. Les advierte que no deberían eliminar a Will todavía. Explica que hay un barco de la Marina Real esperando afuera y sugiere que podrían usar su inmortalidad para derrotarlos. Barbosa decide postergar el ritual. Primero vencerán a Norrington y luego romperán la maldición. La tripulación del Perla se escabulle hasta el barco de la Marina Real y lanza un ataque sorpresa. Los soldados se enfrentan a enemigos que no pueden morir y el pánico se apodera de ellos. Entre tanto, Elizabeth logra escapar y sin perder tiempo se dirige al tesoro decidida a rescatar a Will. Cuando él está a punto de ser atacado por un pirata, Elizabeth interviene y lo salva. Will la mira y está cada vez más enamorado. De pronto se escucha un disparo. Jack ha usado su última bala para dispararle a Barbosa. Este se ríe de él y dice: has esperado años para esto y ahora desperdicias tu tiro. Pero Will interviene y responde: no lo ha desperdiciado. Will derrama su sangre sobre el tesoro y con todas las piezas de oro finalmente reunidas, la maldición se rompe. Ahora Barbosa es mortal y la herida del disparo es fatal. La tripulación del Perla Negra también recupera su mortalidad y heridos por la batalla, uno a uno comienzan a caer. Finalmente, el legendario barco queda libre, listo para ser reclamado por Jack. No obstante, el pirata es arrestado y condenado a la horca. Elizabeth sabe que no es justo, pero Norrington y su padre insisten que es la ley. Mientras la multitud se reúne para presenciar la ejecución, Will se oculta entre la gente preparado para actuar. Sin embargo, antes de llevar a cabo su plan, tiene algo crucial que hacer. Se acerca a Elizabeth y por fin le confiesa que la ama. El verdugo anuncia a su siguiente víctima, Jack Sparrow, pero este lo corrige diciendo: Capitán Jack Sparrow. ¿Por qué le importa tanto este título? Como hemos visto, la sociedad en la que Jack creció fue opresiva y hostil. Sin embargo, la piratería le ofreció una vía de escape, una oportunidad para construir su propio destino. El Perla Negra, su barco tan preciado, es precisamente el símbolo de esta libertad que ha alcanzado. Ser el capitán de su propio barco representa su independencia, su capacidad para navegar por el mundo bajo sus propias reglas. Es una forma de recordarse a sí mismo y al resto del mundo que no está sometido a las normas de una sociedad que lo menospreció. O quizás hay algo más en su pasado que lo une tan profundamente a su barco. Lo vamos a explorar en el análisis de las siguientes películas. De pronto, Will lanza su espada que Jack utiliza como escalón para sostenerse. Will se enfrenta al verdugo y logra liberar a su amigo. Juntos burlan a los guardias, pero pronto quedan rodeados. El gobernador reprende a Will acusándolo de actuar como un pirata. Will responde que su lugar es defender lo que es justo y eso implica estar del lado de Jack. Elizabeth se une y añade que su lugar está junto a Will. En medio de la tensión, Jack encuentra la manera de burlar a la justicia una vez más. Aprovecha la confusión, distrae a los guardias y salta al mar, donde el Perla Negra con su nueva tripulación lo espera a lo lejos. Norrington y el gobernador deciden perdonar a Will y permitir que Elizabeth se case con él, a pesar de que solo es un herrero. Sin embargo, Elizabeth aclara con firmeza que Will no es solo eso, es un pirata. Norrington le concede a Jack un día de ventaja antes de iniciar su persecución, diciendo que a veces perseguir una causa justa requiere un poco de piratería. Con el Perla Negra de nuevo bajo su mando, Jack se prepara para embarcarse en una nueva aventura. Entonces, ¿quiénes son los héroes y quiénes los villanos? A primera vista parece sencillo. Quienes siguen las normas de lo socialmente aceptados suelen ser vistos como héroes, ejemplos de moralidad, honor y rectitud. Pero al mirar más de cerca, descubrimos que cumplir con las reglas de la sociedad no garantiza ser una buena persona. Hay muchos que aparentan cumplir con las expectativas sociales, pero en el fondo descubrimos que hacen daño o se benefician a costa de otros. Por otro lado están aquellas autoridades, baluartes de la ley, que dicen encargarse de que haya justicia y darle a cada quien lo que se merece. Aparentemente representan el orden, la ley y la moral, pero vemos que aceptan sobornos, actúan por interés propio y son incapaces de ayudar cuando realmente se les necesita. Al final, en la película no resultan ser tan buenos ni heroicos. En el extremo opuesto están quienes viven fuera de las normas de la sociedad, como los piratas. A veces sus actos reflejan honor o valentía, pero también cometen traiciones y deshonestidades. Entonces surge la pregunta: ¿qué los llevó a esa vida? ¿Fue una elección consciente en el vacío o simplemente una consecuencia en parte de un sistema que los excluyó y condenó desde el principio? Esto nos lleva a una reflexión importante, creo yo. ¿Cómo juzgamos a las personas? ¿Desde nuestros propios estándares o desde el contexto y el sistema de valores en el que ellos crecieron? Tal vez la respuesta radique en dejar de intentar juzgarlas y, en cambio, esforzarnos por simplemente comprenderlas. Entender las causas que provocan algo no significa justificarlo. Significa tener un mayor entendimiento para entonces poder trabajar para evitar que eso se siga perpetuando. Pero si no entendemos por qué surge un problema, estamos condenados a nunca
resolverlo. El mundo es sumamente complejo y catalogar a las personas como héroes y villanos, buenos y criminales resulta a veces demasiado simplista. Entonces creo que lo único que nos queda es tratar de entender a los demás. Entender, insisto, no significa justificar ni absolver, sino simplemente reconocer las razones detrás de sus acciones y el contexto que las moldeó o por lo menos influyó significativamente para entonces reconfigurar esas circunstancias para promover una realidad diferente. Pero cuéntame tú, ¿qué te llevas de esta historia? Para ti, ¿qué significa ser un pirata? ¿Qué aspectos de ti mismo crees que no son aceptados o bien comprendidos por la sociedad? Leo tus reflexiones en los comentarios.